Muy bien, pues me da mucho gusto que nos veamos acá en Ciudad de México. Estamos en la Escuela Metafísica Siete Rayos llevando a cabo este estudio de la Grecia antigua. Vale la pena todo esto, trabajarlo, interiorizarlo, porque dentro de nosotros van despertando fuerzas, energías, situaciones especiales que cada uno de nosotros tiene, digámoslo así, guardados dentro de su alma. Y puede ser que el contacto con esta información nos haga que podamos nosotros encontrar más vías y más fuerza o agarrar más fuerza para todas nuestras cuestiones de la vida diaria, para nuestro mundo, para nuestros asuntos y por supuesto si tenemos un propósito de vida superior también que se cumpla por ese medio. Entonces, todo esto forma parte de las actividades del Centro Metafísico. Hay diversas actividades cada día de la semana en las cuales ustedes pueden participar, presencial en este caso, y también las transmitimos, las ponemos disponibles para que ustedes puedan reestudiarlas y también los amigos que están a distancia puedan estudiarlo. Vamos a trabajar hoy el Edicto de Creta. El Edicto de Creta son una serie de preceptos de cómo vivir bien, de cómo vivir felizmente, contento, alegre, feliz y demás. Y no sé si ustedes alguna vez han pensado esto, pero la realidad es que ustedes pueden vivir donde ustedes quieran vivir. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Dice Berito, pues sí, ¿verdad? Yo vivo, si quiero irme a vivir a Acapulco, me voy a vivir a Acapulco. No te vayas a vivir a Acapulco todavía, Berito. Pero ¿a qué me refiero? Ustedes pueden estar aquí en Ciudad de México, por supuesto, bellísima es la Ciudad de México, pero ustedes pueden vivir interiormente en otro sitio. Ustedes pueden decidir vivir de ahora en adelante en Creta, interiormente, o en Suiza, o en Londres, donde ustedes quieran vivir. Ese propósito interior ustedes lo pueden llevar a cabo y esas cosas son muy interesantes si ustedes se lo proponen o lo propician de este modo. Entonces, pues vamos a ver bastante acerca de este asunto y justamente esta información viene para que ustedes vivan, en este caso, al modo de Creta. Hay personas que a pesar de que viven en México, sus formas de vida, por ejemplo, son muy europeas o son muy occidentales, o perdón, orientales. Y eso, ¿de dónde viene, verdad? Esa sería la gran pregunta. Por supuesto, son vidas previas que cada persona tiene y esas actitudes se fueron ganando conforme el alma fue evolucionando. Las cosas lindas, por supuesto, que tenemos son de evolución. Lo que todavía no manifestamos lindo como disciplina, belleza y demás, es todavía puntos que nos hace falta saber cómo vivir. Entonces, esta es una propuesta para que nosotros vivamos en Creta con este edicto. Por supuesto, lo más importante en nuestra vida es el contacto que hagamos con la presencia yo soy. Eso es la parte fundamental de nuestra existencia. No se nos puede perder de vista porque todo lo lindo, bello, bueno que sucede en nuestra vida viene basándonos en esto. Por supuesto, aquí está la prosperidad, la transmutación, la libertad, el perdón, la salud, todos deseamos salud y todos esos factores por supuesto los vivimos acá, pero proceden de algo superior. El asunto en nuestra vida, como yo se los diría, es irle quitando fichitas al exterior, a las cosas de afuera, a las cosas que le hemos dado poder, qué sé yo, un trabajo creemos que es la fuente de nuestra prosperidad, una persona, una situación, una cosa en particular y decir, ¿sabes qué? La fuente de mi prosperidad es Dios. Este es un canal por el cual viene. Y yo tengo canales ilimitados. Ese es un decreto que hay que realizar. ¿Quieren hacerlo? Podemos decir, yo soy los canales ilimitados de mi provisión divina que se abren ante mí ahora mismo, en este instante, y son visibles y tangibles. Gracias, Padre. Entonces la fuente de la prosperidad es una, pero los canales son ilimitados. Ahí no existe una limitante. Dios no nos limita de cuántas fuentes de ingreso, cuánto dinero, cuántas cosas lindas y demás. Y así con todo esto. Ese fue un ejemplo en el caso de la provisión. Pero hay que meditar
al respecto de las otras cualidades y por supuesto entre más nosotros ponemos nuestra mente en contacto con el alma, más cosas superiores ocurren para nosotros. Venirse acá a estudiar es poner la mente en el contacto con el alma, porque toda esta información que estamos llevando a cabo tiene ese propósito y va dirigida a todo esto. Por supuesto, la cultura griega es la base de la civilización occidental en la cual nosotros vivimos, nos movemos, y toda farsa al respecto de la civilización en nuestra vida y en las civilizaciones son por falta de ver las bases de la cultura griega. Entonces es importante retomarla para que, digámoslo así, las cosas retomen su orden y, digámoslo así, podamos nosotros vivir un tiempo dorado aquí en este mundo. Por supuesto, esta actividad se puede participar libremente, no hay ningún requisito previo, es de entrada libre, son por donación amorosa. Quien quiera hacer su donación amorosa al final de la actividad lo puede realizar y solamente en este caso se les da esa posibilidad a las personas que participan de las actividades, porque es un sistema, digámoslo así, de retribución. Uno recibe y uno puede aportar con lo que recibe. Si una persona diera sin recibir, entonces se queda en desequilibrio, o sea, nosotros nos quedamos debiéndole a esa persona. Entonces siempre tiene que ser, por supuesto, un estudiante al cual se le permita hacer todo esto. Entonces la pregunta es si estamos listos. Pueden meterle dedito a esto. Ya vi, ahí estamos listos, dedito, dedito, dedito. Ok, todos estamos bien. Pues vamos a arrancar. Nuestro destino ahora es Creta. Aquí tenemos, por supuesto, Grecia, más de 300 islas alrededor de Grecia, y vamos con la isla más grande de Grecia, se llama Creta. ¿Cómo se llama? Creta. Muy bien, entonces ustedes para llegar aquí pueden tomar un avión desde Atenas y poder llegar aquí a esta zona. Por supuesto, es lo más fácil, ¿verdad? Tomar un vuelo desde Atenas a Creta, y por supuesto que estamos hablando de una isla paradisiaca. Es una isla muy especial, ya vamos a ver qué ocurre aquí. Es la isla más grande de Grecia, centro de la civilización minoica. Es llamada así por el rey Minos y la señora minoica, que es su guardián silencioso. Es la civilización más antigua de Europa. Esto es muy importante que nosotros en conocimiento lo sepamos. La primera civilización europea que existe es la civilización minoica, ¿verdad? Que estuvo en Creta. Muy bien, eso es muy importante porque aquí viene la ruta, justamente, que ahora por supuesto es un retiro también etérico. Allí en el plano etérico existen y están los maestros de sabiduría, y en este caso el maestro Hilarión, que es jerarca del quinto rayo verde de la salud, la vida y de la curación. Entonces, esto es muy importante. El camino del sol, culturalmente hablando, y de la civilización. Chicos y chicas del club, nosotros estamos aquí para hacer civilización. Hay que meditarlo al respecto de nuestra vida, de lo que hacemos y demás. La civilización es la clave. Y eso ha ocurrido en el camino del sol, coincidentemente, ¿verdad? Desde Oriente hacia el Poniente. Entonces la ruta fue, vamos a leer, China, India, Caldea y Egipto. De ahí pasó a Creta. De Creta saltó a Grecia, Roma, Europa y América. Ahora sí, ¿verdad? Si nosotros vemos cómo viene el sol de este a oeste, por supuesto vamos a encontrar que causalmente la ruta de la civilización, por supuesto la cultura china, la cultura japonesa, son civilizaciones milenarias. Entonces los aprendizajes, las sabidurías que existen allí son muy profundos y muy arraigados. En América, por supuesto, somos los babies, digámoslo así, entre comillas, del mundo. Las naciones independientes tendrán 200 años cohabitando acá. Pero es muy importante esto. ¿Cuál es el punto? Que de Oriente, la última civilización, y en este caso la cuna de la civilización en Oriente fue Egipto. De allí saltamos a Creta, o sea, todo lo de Egipto pasó a Creta y se sincretizó, y luego de Creta pasa por primera vez a Grecia. Entonces es así como hay esa transculturización, y por eso es que vemos la particularidad de la isla.
no es cualquier cosa que sea una isla. Hay ciertos aspectos de vivir en una isla y por supuesto uno de ellos es que no podían ellos ser orientales, absolutamente, pero tampoco, digámoslo así, llegaron a ser completamente occidentales a como lo conocemos ahorita. Sin embargo, ahí es donde se crea todo esto. Muy bien, entonces ya se aprendieron la ruta, ¿verdad? Y muy bien, atentos caballeros, aquí está la señora Minoica. La señora Minoica es la guardiana silenciosa de Creta. Por supuesto, le pueden ver los pechos de fuera, pues así andaban todos en la civilización de Creta. O sea que si quieren vivir en Creta, piénsenlo. Van a tener que andar siempre desde el plexo solar hacia arriba, despejados, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos sabían, por supuesto, y sabían cómo vivir la buena vida y recibir bastante energía del sol. Y la energía solar se guarda y se resguarda aquí en el plexo solar. Aquí es donde tenemos nuestro reservorio energético. Un día sí que no estén muy energéticos o algo así, prueben ponerse al sol 15 minutos aquí. Por supuesto, topless sería lo ideal, pero si no, las playeras de algodón y de colores claros permiten que haga paso directo la luz solar. No el negro, no oscuro y no telas sintéticas. Eso lo repele. Entonces, si ustedes quieren abastecerse 15 minutitos, por supuesto sería así. ¿Qué tiene en sus manos la señora Minoica? Aida y Pingala, que son las dos serpientes que se encuentran justamente en la vara de Hermes y en la vara de Asclepio y demás, que representan la energía vital masculina y la energía vital femenina. Entonces ella es una sacerdotisa en sí que existió y tiene un trabajo en específico con el rayo verde de la salud y el rayo violeta de la transmutación. Entonces ella es la que da todo, digámoslo así, esta fuerza y este impulso a esta civilización en Creta. Es la señora Minoica, la guardiana silenciosa, y Cres es el custodio interno del reino de Creta. Recuerden que siempre hay guardianes que impiden el paso, en este caso a agentes externos, a situaciones adversas, a gente problemática en cierto lugar, y entonces esto sería como la esfinge, el señor Cres. Y aquí tienen una reproducción. Este es como se encuentra hoy por hoy. Ustedes van a Creta y al palacio templo de Knossos y lo van a encontrar así. Ustedes pueden ver los colores, se han mantenido prácticamente. Por supuesto, esto es muy reciente que se volvió a descubrir. Por comienzos de 1900 estaba ya estas excavaciones, pero aquí es como luciría originalmente el templo de Knossos, con una C, ¿verdad? Knossos. Y entonces hay una particularidad en el templo de Knossos. Aquí en la parte alta y en toda esta parte ustedes van a ir viendo como unas especies de cuernos, todo lleno de cuernos. Es impresionante porque esos patrones son antenas receptoras de energía. Entonces, estos templos tenían estas antenas receptoras que estaban conectados como en un circuito, digámoslo así, eléctrico, y que llegaban hasta el templo o el Sanctum Sanctorum, el santuario del sacerdote principal de ese templo. Entonces, la energía que se canalizaba allí era muy tremenda y, por supuesto, esto es un templo iniciático, muy importante para todo esto. Entonces, aquí pueden ver el centro más o menos del Sanctum Sanctorum estaba como por aquí, pero todos los dinteles, todas las partes superiores contaban con esos aspectos y toda esa energía abastecía energéticamente a ese aspecto. Por supuesto, es el palacio de Knossos, ¿verdad? Es el enclave físico del templo de la verdad, construido por Dédalo, por encargo del rey Minos. Tiene en sus profundidades el laberinto de Creta. O sea, son las tres cosas que debemos de saber, que allí es donde se encuentra el laberinto del Minotauro. Allí es donde se encuentra el templo de la verdad en el plano etérico y justamente
es un lugar que quedó con tanta pureza, con tanta energía, con tanta vida, con tanta buena onda en este caso, que se vuelve un santuario etérico allí mismo. Muy interesante la historia. Dédalo era un arquitecto muy importante en ese tiempo. Dédalo tiene a su hijo que es Ícaro, arquitecto. Dédalo, ahora sí que metió el Dédalo en todos lados, ¿verdad? Porque resulta que un día Neptuno le regala al rey Minos un toro blanco. Y Dédalo, por medio de Dédalo, o sea, Dédalo es el encargado de llevárselo. Dédalo lo entrega, pero Neptuno tenía una situación especial. Qué interesante esto. Ese toro se lo regaló al rey Minos para que el rey Minos se lo dedicara a Neptuno mismo, en vías del agradecimiento por el avance de esa civilización. O sea, ya tenían tanto esplendor que dijo, bueno, ahí te va un regalo, que es un regalo, pero para mí, ¿verdad? Curiosamente. Pero qué interesante esto, ver cómo, digámoslo así, la vida nos da cosas para que nosotros la dediquemos a algo superior. Y la mayoría de las veces es así, también para que no nos perdamos de vista este asunto. Porque a raíz de este detalle, las cosas en Minos se empezaron a poner, ahora sí, que tremendas. El rey Minos pues no se dio cuenta de ese aspecto y entonces dice, qué bonito toro blanco, me lo voy a quedar. Y se quedó con él, sin dedicarlo a nada, sin hacerlo superior, sin darle las gracias a Neptuno ni nada. ¿Y qué ha pasado? Que como en una situación de castigo, la esposa del rey Minos, llamada Pasífae, se enamora del toro blanco, pero así como en celo, que quería con el toro y quería con el toro y quería con el toro. Y entonces Dédalo es el encargado de llevarle, otra vez por Neptuno, el toro blanco a Pasífae. Y bueno, Pasífae ocurre que se transforma o le dan una pócima, una cuestión así, para que se transforme en una vaquita, y entonces se cumplió el amor, ¿verdad? Se hizo el amor entre el toro blanco y Pasífae. A los pocos meses estarían haciendo un mitad toro, mitad hombre. Finalmente, hijo de Dédalo, ¿verdad? Perdón, hijo del toro blanco y de Pasífae. Entonces aquí dice, ¿verdad? La relación del rey Minos y Neptuno se empezó a complicar, dado esta situación, y se enamora de este toro blanco. Viene en dado caso ese crecimiento, Pasífae pues lo amamanta como una acción natural de la vida, ¿verdad? Del hijo, lo cría, y en dado momento el hijo se pone tremendo, ¿verdad? Insoportable, terrible, por supuesto. Era una situación bastante terrible, y todo ¿por qué? Por no dedicarle a Dios, en este caso al dios Neptuno, el regalo que el mismo Neptuno le había dado. Entonces es una enseñanza, ¿verdad?, de cómo la discordia se puede generar por no dedicar a Dios las cosas buenas que nosotros tenemos en la vida. Así lo enseñaban, por supuesto, las escuelas iniciáticas. Y en este caso el Minotauro tiene una función, digámoslo así, en la cual representa todo lo malo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. No es solamente el karma negativo, muy bien, es un registro energético que queda alrededor nuestro, etéricamente, vitalmente, que contiene ahora sí todos los odios, las malas caras, desprecios, depresiones, tristezas, malas ondas que les hemos hecho a las personas, todo, desde la primera vez que vinimos a la encarnación acá. O sea, ahora sí que sería el doble negativo
propio nuestro, valga la redundancia, que nos conoce negativamente completamente. Entonces es justamente el verdadero némesis, ¿verdad? O el verdadero asunto que nosotros vida tras vida tenemos que darnos cuenta que le hemos estado alimentando. Entonces dice acá, es el terror del umbral, así se le conoce, el terror del umbral de la personalidad. Cada maestro tiene ese encuentro con ese terror del umbral. Por ejemplo, a Jesús se le apareció en el desierto. Cuando él se encontraba, cuando se habla que el demonio se le aparecía y le decía, convierte esa piedra en pan y yo te voy a volver esto y demás, era justamente su terror del umbral propio, conocido en Oriente como el Linga Sharira. Entonces es un monstruo antropófago con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Se alimenta de todo lo malo que se hace en las vidas. Día a día molesta y no deja expandir la conciencia espiritual. Ese es el gran asunto. O sea, el terror del umbral, si tú te iluminas y si tú empiezas a hacer cosas positivas, pues lo dejas sin alimento, entonces no le conviene. Entonces ese terror del umbral empieza a crear situaciones, digámoslo así, discordantes alrededor, justo con cosas que tienen que ver con la evolución interior de cada uno, como un problema de último momento, una situación estorbando, con miras, por supuesto, a que no haya una evolución en la parte espiritual del ser humano. Es terrible. Y como conoce cuáles son nuestras, ¿cómo decirlo así?, afecciones, gustos, etcétera, etcétera, pues sabe, miedo sobre todo, terrores, sabe por dónde agarrar y por medio del miedo nos tiene controlados. Dice acá, es la personalidad terca, tosuda, que quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, allí viene todo ese tema, ¿verdad? Para entender. Darse cuenta de esas carencias, de las fallas y de los errores. Es muy importante que nosotros nos podamos dar cuenta de ese trabajo y que nosotros podamos hacer este trabajo interior. Esto Rubén Cedeño también lo comenta, que fue lo que ocurrió a Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es la historia de un hombre joven, bello, que en este caso uno de sus amigos le hace un retrato donde lo pone. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él empieza a hacer cosas negativas, discordantes, matar gente, hacer discordia y demás, el cuadro es el que se empieza a poner horrendo, justamente como ese terror del umbral. Entonces, si acuchilló a alguien, el cuadro traía el cuchillazo como en él mismo. Entonces, prácticamente estaba bastante demacrado ese cuadro. Con el paso de los años él lo escondía en una habitación dentro de su mansión y nadie podía verlo. Justamente la metáfora, ¿verdad?, de cómo escondemos nosotros nuestros errores, nuestras cuestiones, nuestras ideas, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que allí se va quedando todo eso hasta que en un momento dado decidimos enfrentar a ese terror del umbral o a ese minotauro. Y eso es justamente comienza con una actitud, ¿verdad? A empezar a decretar y decirle, tú no tienes poder sobre mí, tú no existes, apártate. Muy bien, en la antigua Creta existía esta arma, el hacha de doble filo. Un filo para cortar y liberar toda atadura física y el otro filo para cortar y liberar toda atadura espiritual. Entonces los sacerdotes en los ritos que realizaban allí con los participantes hacían, por supuesto, ese corte y libera, o digámoslo así, con esa hacha doble a toda persona para cortar y liberar mental, física y espiritualmente de cualquier obstáculo que le impidiera tener contacto con su alma a cada ser humano. Nosotros podemos hacerlo con la técnica del amado Arcángel Miguel, ¿verdad? Que es corta de izquierda a derecha y libera de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces es corta y libera, corta y libera, corta y libera. Otra vez, corta y libera, corta y libera, corta y libera. Muy bien, entonces todos estos decretos y toda esta hacha es para nosotros y para nosotros.
O sea, ustedes se pueden hacer, y el corte libera originalmente uno tiene que hacerlo para sí mismo. Uno dice, ay, tengo que andar cortando y liberando gente por doquier. Pero el que uno tiene que liberarse y cortar esa situación aberrante es uno de esa situación. Entonces ahí viene todo esto, y esta hacha, por supuesto, es muy importante que ustedes la mentalicen, la visualicen, y cuando hagan sus decretos de corte y libera, corten en este caso cualquier obstáculo físico y espiritual que les impida tener contacto con su alma y con su aspecto superior. Nos dice la voz del silencio: mata la ambición, pero vive como los que son ambiciosos. Esto es, por supuesto, una frasecita así de este libro que explica los requerimientos para la tercera iniciación, que es muy importante saber. Mata la ambición, pero vive como los ambiciosos. Por supuesto, hay una cuestión allí que tiene que ver con la actitud interna con la que hacemos las cosas. Y eso es muy importante. Sería como vivir la vida sin desear la vida. Por supuesto que es muy fuerte decirlo de ese modo, pero hay que irlo entendiendo desde el punto de vista de las pasiones, de los aspectos, de las cuestiones que nos retienen en la vida, y eso es justamente cómo trabajar. O sea, si lo llevamos al ámbito del trabajo, en este caso podría ser trabajar por trabajar, y cumplir y vender, hacer lo que hacemos por venderlo, no por un afán o una ambición o una cuestión de un deseo específico que vamos a cumplir a través de eso. Espero que me lo entiendan, porque finalmente lo que sucede es que eso ata. Entonces es como una actitud, y por supuesto por allí va la cuestión. Bueno, ocurre que justo el rey Minos, dado que este Minotauro pues se puso terrible y era prácticamente discordante, le pidió a su arquitecto Dédalo que construyera ese laberinto. Y entonces ese laberinto empezó a confeccionarse allí en la isla de Creta. La cuestión del laberinto representa la psique humana. Esto es muy interesante. Pero nosotros queremos ir para allá y vamos para acá. Queremos ir para arriba y vamos para abajo. Entonces síganle así, haciendo un sentido opuesto entre lo que queremos y entre lo que hacemos y entre lo que pensamos y entre lo que sentimos y entre las cosas y todo eso, y se va generando un laberinto en el que estamos metidos, y nuestra mente allí rondando con tantas ideas que no tienen ningún sentido, pero que somos prisioneros de ellas. Hacemos cosas que no llevan a ningún lado y nos topamos con una pared de pronto. Retomamos y decimos, bueno, creo que es por allá. Nos distraemos, vemos algo y nos metemos por otro lado, y así andamos dando vueltas y vueltas. Y oigan, con el asunto de encontrarlos en una de esas, a la vuelta de una esquina, al Minotauro. Entonces la cuestión de la psique humana no tiene una salida. Se los digo de antemano. Hoy vamos a ver solamente dos seres que pudieron salir de ese laberinto, y dos fórmulas que siguieron que no tienen nada que ver con una fórmula humana. Esto es, por supuesto, cuando nosotros nos metemos a la psicología, o a ver, entonces descubres, es que tú tienes el síndrome de Edipo, y tú tienes el patrón de esto, y tú tienes el síndrome de Electra, y tú tienes esto, y tú tienes una fijación oral, y tú tienes una fijación de tal, y tú estás traumado porque tus padres murieron, y tú estás traumada porque no pudiste ser madre, y tú estás traumado por... Espérense, ¿cuándo vamos a acabar? Y como diría el Buki, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Es tremendo, es terrible. No hay fin. Si tú una herida tienes y le rascas y le rascas y ay, ¿a poco tengo eso? ¿Y a poco tengo más? ¿Y a poco tengo todavía hueso allí? ¿Y a poco tengo corazón? Te vas a penetrar y te vas a hacer daño y te vas a acabar contigo mismo. Por supuesto, la salida no se encuentra ahondando más en los problemas. Existe esta cuestión de no omitirlos, no obviarlos, no decir, es nuestro Minotauro,
es decir, te quito poder, te conjuro a desaparecer, apártate. Y ponernos, por supuesto, en esa cuestión, pero no ahondar y no estar dándole vueltas sobre lo mismo. La psicología humana, por eso, es, digámoslo así, tan complicada y cada vez se descubren más ideas, más conceptos, nuevas técnicas, el grito primal, esta otra técnica y otra y otra y otra y otra y otra, porque eso es un laberinto. Entonces, aquí viene, por supuesto, el aspecto tan interesante. Son las complicaciones de difícil salida en el mundo material, de deseos e intelectual. O sea, si nos metemos en ese mundo, es un laberinto. Es muy tremendo, pero quizás ustedes como estudian metafísica, pues no estudian metafísica nada más porque sí. Ustedes estudian metafísica porque les han pasado cosas, quiero pensar. Y usualmente las cosas que pasan cuando uno no conoce esto no son bonitas. Son ahora sí que laberínticas y minotáuricas. Entonces uno en un momento dado dice, quiero salir de aquí. Enséñenme a salir. Yo quiero la vida, yo quiero vivir. Yo quiero conocer cómo es esa vida superior. Yo quiero que se despierte mi corazón. Y para eso hay que salir del trabuco que tenemos en la mente tan enredada de cosas, de situaciones, de frustraciones y demás. Entonces, uno es que emprende ese camino y viene allí a parar. Pero aún dentro de la enseñanza puede ocurrir que uno todavía tenga ideas laberínticas y minotáuricas, ambiciones de algo. Y entonces pones un esmero, en este caso humano, en esa ambición y dices, voy a hacerlo humanamente, ¿verdad? Voy aquí, voy a tener esto y voy a sacarlo y cueste lo que me cueste y demás. Ajá. 5 vueltas al laberinto y por ahí un encuentro con el Minotauro que te regresa otra vez al mismo sitio. Entonces, hay algo, chicos, que no me pregunten por qué, pero que un estudiante espiritual ya no puede resolver las cosas humanamente hablando. Ya no toca así. Porque está probado, comprobado y comprobado que todo eso cada vez que metemos al monito, al laberinto, sale mal, sale chueco, no sale simplemente. Entonces uno deja, ya pues porque se cebaron tantos, dejas de meter el monito al laberinto y empiezas a actuar de una nueva fórmula, ¿verdad? Que es la fórmula de fortalecimiento del alma, y eso ocurre en la enseñanza metafísica. Nosotros pensamos, metafísica son cursos, estoy tomando mi curso, saqué 10, ya. Pero en ese proceso, tú estás haciendo un entrenamiento mental, una gimnasia con los decretos, estás yendo, por supuesto, hacia adentro, trabajando traumas, complejos, frustraciones, al mismo tiempo. Entonces, en algún momento le escuché a un estudiante que decía que estas serían como terapias psicológicas grupales, sin que nadie tenga que decir nada, ¿verdad? Porque cada quien estamos nosotros terapeándonos a nosotros mismos. Es sumamente interesante con las enseñanzas. Y entonces dice acá, que todo aquello, la personalidad en el mundo de la materia vive enredada y confundida sin enseñanzas espirituales. Nosotros, pues quiero pensar, si estamos aquí, por lo menos ya conocemos esta información y se trata ahora de esto, aquello que hace permanecer en el sendero, aquello que hace servir y expandir la luz. Eso es justo lo que nuestra vida necesita ahora, que nosotros podamos estar con decisiones para seguir, para permanecer, para echarle para arriba, para adelante y al mismo tiempo brindar un servicio. Sí, ese laberinto existe. Sí, déjenme les pongo la lámina del templo de Knossos. Miren, la entrada al laberinto existe y está como por acá, por acá atrás. Solo que, como les dije, las excavaciones, 100 años no es mucho para una excavación. Entonces apenas descubrieron las partes más altas y el laberinto está en las partes más bajas. Entonces
allí cuando fuimos guiados por don Rubén Cedeño, nos dijo, ahí está la puerta de entrada al laberinto, ni se acerquen. Porque esas cosas, por supuesto, como es adentro es afuera, esas cosas existen. O sea, estamos estudiando esto, pero estas situaciones están más allá de lo que nosotros podemos, pues de un imaginario, son reales. Entonces son tan fuertes, digámoslo así, que tienen correspondencia física y espiritual. Entonces acá, ¿verdad? El rey Minos le pide a Dédalo que construya el laberinto para que el Minotauro se quede allí. Dédalo representa al iniciado, al arquitecto que conoce la salida del laberinto, o sea, del laberinto de la vida. En este caso es el maestro y artífice de la vida. Y como les dije, Dédalo tiene a su hijo Ícaro. Por supuesto, Ícaro representa al estudiante, pero no a cualquier estudiante, un estudiante orgulloso. Y en este caso, por supuesto, pues veía a Dédalo cómo construía, hacía cosas, etcétera, etcétera. Y entonces Dédalo, ya en el laberinto, porque se quedó allí también castigado por el rey Minos, dado que él era el que había llevado prácticamente el toro blanco y había sido el que dio origen a todo eso, a Dédalo pues le fue tremendo también, ¿verdad? O sea, todo a partir de ese momento fue tremendo. Y entonces construye unas alas de plumas pegadas con cera. Y entonces aquí tienen a su hijo y le dice, hijo, ni vueles tan alto ni tan bajo, porque si vuelas alto te quemas y si vuelas bajo te mojas, porque se tendría que salir solamente por la vía del mar. Y entonces el hijo, sí, papá, pues yo sé, ya me has dicho, yo sé, espérate. Y zúmbale se lanza el hijo al infinito y más allá. Pues cada quien ya tendría que salir, aunque estaban juntos, tendría que salir por su propia fuerza, su propia onda, y el hijo decide volar, agarrar su propio vuelo, desobedecer en este caso lo que su padre le enseñó, y las alas por supuesto que se derritieron. Prácticamente él cae y yace muerto. Y la cuestión tan terrible que vive al respecto es justamente por este orgullo, ¿verdad? Y entonces dice, es el discípulo orgulloso que cree que puede volar a solas y muy alto con sus ideas, creyéndose muy evolucionado, hijo de Dédalo, apresado junto a su padre por el rey Minos. Dédalo fabrica unas alas de plumas pegadas con cera, ya lo vimos. Entonces, ahí viene la moraleja de esta historia, ¿verdad? ¿Qué dice? No hay que volar muy bajo para que no se mojen las alas, ni muy alto para que no las derrita el sol. Qué interesante. Y aparte sería también este asunto, ¿verdad? Es un equilibrio esto de lo que estamos hablando, es un equilibrio en la vida. Número uno, sí tiene que ver directamente, se los digo así, con no querer ser más que el maestro o creerse más que el maestro o que alguien que nos ha enseñado. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y número dos, es una cuestión de equilibrio, ni tan bajo ni tan alto, justo medio. Las cosas en este caso como son en armonía, nosotros no tenemos ni que exagerar, ni que decaerlo, ni bajarlo. Y esas cosas son muy importantes que nosotros nos demos cuenta cuál es el perfecto equilibrio de todo lo que hacemos. Hay gente que hace cosas para hacer, mostrarse, parecer, esto, el otro. Es elevarse de más, ¿verdad? Y hay personas que están, digámoslo así, disminuidas, esto, el otro, así. Pero el justo medio y sobre todo este asunto de ver lo que los maestros han hecho. Esto es algo muy importante, viene en el texto de primera iniciación y dice, ¿qué es lo que haría mi maestro? Si tú amas a Jesús, por ejemplo, o amas a Mahoma, o amas al maestro Hilarión, o a Hércules, o a Saint Germain, ¿qué es lo que haría mi maestro al respecto? O incluso si conoces facilitadores, ¿qué es lo que haría tal facilitador al respecto? Y entonces con base en eso tienes un pulso, digámoslo así, más o menos equilibrado, ¿verdad? Porque si te vas con Hércules, por supuesto va a ser la fuerza. Ya con Saint Germain el perdón y el olvido ante todo, con Jesús muchísimas cosas también. Entonces es manejar un justo equilibrio en cada cosa, en cada cuestión y demás, y sobre todo
con los que ya lo han hecho antes. Eso es muy interesante y es muy importante meditar ese respecto, ¿verdad? La tauromaquia nace en Creta, justamente basada en el laberinto del Minotauro, y surge como un arte de ¿cómo decirlo así? Torear justamente, pero más hacer acrobacias con el Minotauro, con arte, con belleza, y cómo liberar a la personalidad con belleza. Si lo viéramos así, serían las prácticas interiores que cada uno de nosotros tenemos, decretos, meditaciones, mantras, estudios, que a nosotros nos han hecho decirle al toro de la personalidad, ¡ole! Para un lado, para el otro, requete bonito. Y por supuesto, ese es el origen de la tauromaquia. Y entonces dice aquí, nació en Creta haciendo artes ante el toro, lo que simboliza la enseñanza esotérica iniciática, ¿verdad? El torero, a través de artes, bailes y acrobacias hechas ante el Minotauro para darle muerte con arte y belleza. Y eso es, por supuesto, es un arte dentro de este ámbito iniciático. El torero representa al discípulo espiritual con conciencia crística, o sea, es una forma de cómo liberar al Minotauro de la personalidad. Bueno, aquí está este disco que existe en Creta, véanlo muy bien, que no se les olvide, porque este disco tiene poderes, y esos poderes no van a ser liberados hasta que se descifre ese código. Y ese código solamente va a ser descifrado cuando entre completamente, digámoslo así, la nueva era con toda la sabiduría y el aprendizaje que está allí. Entonces, por supuesto que es un código energético que tiene la enseñanza de la cultura de Creta allí grabada y por supuesto magnetizada. Entonces, esto se encuentra en el Museo Heraclión, de Heraclión, allí justo en Creta. Bueno, la Plaza de Toros en este mismo estudio es el laberinto de la vida, donde hay gente observando, pendientes de lo que hace el discípulo. Qué interesante, ¿se acuerdan? Jesús, un iniciado. ¿Se acuerdan cómo la gente andaba viendo a ver qué hacía? Unos por chismosos, otros por morbosos, muy poquitos por estudiar. Pero el iniciado, o la iniciación en este caso, es una cuestión, digámoslo así, pública desde este sentido de esta liberación del terror del umbral y desde el trabajo del Minotauro. Entonces, justo en la Plaza de Toros hay una zona que es la zona de luz y la zona de sombra. Y entonces tú escoges dónde te quieres sentar, ¿verdad? Y esos son las personas, y en este caso es la metáfora, por supuesto, de la vida, ¿verdad? Hay gente observando en cada uno de esos sitios. El toro, ya lo vimos, es la personalidad, con 4 cuerpos inferiores, las 4 patas. ¿Y qué hace un toro? Se deja ir, ¿verdad? Por supuesto, para dañar, en este caso, al torero. Y la clave es que si no matas al toro, él te mata a ti. O sea, es o la personalidad o el alma. No pueden coexistir los dos. Entonces, allí, por supuesto, la corrida representa el ritual final de la vida para que se le dé muerte a la personalidad, algo que tendríamos que hacer todo eso. El torero se viste de luces y eso representa su presencia, yo soy de luces, y el matador es conocido, ya es el símbolo del alma, ¿verdad? El torero que lidia la faena sin más nadie. El capote son las enseñanzas que sirven para lidiar al toro, son los decretos, los mantras, consejos que torean y matan al toro. Los banderilleros y picadores son los aprendices, los estudiantes que están viendo cómo lo hace alguien que ya tiene ese arte. Entonces, así es como originalmente sucedía en Creta. Eran varios, digámoslo así, acróbatas iniciados que estaban allí, abrían la plaza pública y ellos hacían en la faena acrobacias. Justamente todavía hay partes más que en los rodeos, más en los rodeos así de jaripeos y rodeo americano y demás, de saltos así acrobáticos y acróbatas que hacen esa suerte, por supuesto, sin matar al toro y nada de eso. Y esto, muy importante, la enseñanza, todo esto lo que estamos viendo es metafórico. Esto no quiere decir que la enseñanza diga que hay que matar animales, al contrario, en metafísica se preserva la vida.
y eso es lo más importante. Pero así pueden ver más o menos cómo era ese trabajo, y así se comenzó con esa tauromaquia, ¿verdad? Y ahí es donde viene ese origen inicial. Ocurre que, bueno, ese rey Minos no paraba. Todavía después de lo que le pasó, empezó a, bueno, su hijo muere en una batalla, y el rey Minos le echa la culpa a Atenas, al rey Egeo. El rey Egeo, entra en guerra con el rey Minos, Creta contra Atenas, gana Creta, y como castigo se le impone un tributo de enviar cada cierto tiempo a 7 doncellas y a 7 mancebos para ser, en este caso, sacrificados y metidos en el laberinto para darle de comer al Minotauro. Por supuesto, eso era terrible. Pero ¿qué representan los 7 mancebos y las 7 doncellas? Los 7 planos y los 7 cuerpos. O sea que la personalidad se lo chupa y se lo deglute todo. Los 7 cuerpos, la personalidad los tiene así apresados. Los 7 planos no se diga. No, la personalidad no deja para más experiencias, digámoslo así. Ella quiere acapararlo todo. Entonces, por supuesto, aquí viene esta cuestión de un discípulo iniciado, en este caso en la compasión infinita, llamado Teseo. Teseo es hijo de Egeo, y Teseo le dice a su padre: déjame ir, yo voy a matar a ese Minotauro, en lugar de enviar a estos 7 mancebos, y doncellas, no quiere decir que no eran soldados, eran gente común. Y entonces él dice que se deje de hacer ese sacrificio, yo voy a entrar en esa batalla para matar al Minotauro. Entonces representa al discípulo que está dispuesto a realizar ese sacrificio, y en este caso decidir a matar al Minotauro, y entonces helo allí, en esa batalla, por supuesto, en la cual él se pone, no sin antes conocer a Ariadna. ¿Cómo la ves, Pablito? Muy bien, nada más movió el dedito y hizo... Ariadna, hija de el rey Minos. Ariadna se enamora de Teseo y le enseña, antes de entrar, un hilo. Le dice: mira, por medio de este hilo tú vas a poder regresar por la misma ruta que entres a encontrarte con el Minotauro, vas a poder regresar. Por supuesto, eso lo hizo por ese amor, ¿verdad?, que ella tenía a Teseo, y así sucede. Ariadna representa el alma que busca que el ser, el espíritu, el discípulo regrese a la conciencia del ser superior. Y en este caso es la hija de Minos que se enamora de Teseo. El hilo de Ariadna que brinda sería el cordón plateado que es ofrecido por el alma para que no se pierda y pueda regresar después de darle muerte al Minotauro. Y eso es justamente el no distraerse, ¿verdad? No perderse en las atracciones de la vida. Si lo viéramos nosotros dentro de la lámina de la presencia yo soy, por supuesto, es este hilo que vemos aquí, ¿verdad? El hilo que va desde el espíritu hasta la personalidad. Eso es lo que representa el hilo de Ariadna. Y así es como Teseo logra vencer y darle muerte al Minotauro. Entonces solamente Teseo y Dédalo son los únicos que pudieron contarla después de entrar a ese laberinto. Uno con alas, que en este caso quiere decir elevándose por encima de la personalidad y de encima del laberinto, y el otro, por supuesto, con el hacha de doble filo, que es ese enfrentamiento que se hace y ese sacrificio para que ya no siga acabando con más vida ese Minotauro. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien, porque vamos entonces ahora a ver que, dado todo esto que hemos visto en Creta, por supuesto estamos hablando no solamente de un templo, estamos hablando de una ciudad o de una isla iniciática. Y la isla de Creta, por supuesto, es el enclave a donde se llevó la llama verde después del hundimiento de la Atlántida. En la Atlántida habrían muchísimos templos de los 7 rayos,
Pero por el mal uso y la guerra que hubo entre seres de magia blanca y seres de magia negra, la llama que estaba viva y visible, como la vemos en la imagen, fue llevada allí por un maestro llamado Hilarión. Y desde ese tiempo se cultivó allí en ese lugar esa llama viva, visible. Pasaron los siglos y por supuesto allí, dado ello, fue el establecimiento de la cultura minoica. Pasando el tiempo, por supuesto, esa llama sigue allí y el maestro Hilarión es el que se encarga de mantenerla y de trabajar y de operar desde allí con el rayo verde. Las características del rayo verde, ustedes las saben, son verdad, salud, ciencia, alegría, precisión, musicalidad, prácticamente todo aquello que abona a nuestra vida y que hace nuestra vida una vida superior. Es el rayo de la vinculación con el alma, por eso es un retiro tan importante. Desde ese retiro se trabaja por ayudar a todos aquellos ateos, dado que los ateos son los sufrientes de una encarnación previa en la cual fueron frustrados en su fe, sea por una religión, una secta, un sacerdote, un pastor que les quedó mal, les hizo daño, ellos quedan resentidos y por eso no quieren saber nada de espiritualidad en su vida. Y allí en ese templo se puede ayudar a todos esos seres para que regresen por lo menos a creer en algo, en ellos mismos, que es lo más importante. Entonces, esa es la razón por la cual se han acogido muchísimos científicos en ese retiro, porque los científicos usualmente creen solamente en lo que comprueban, al estilo Santo Tomás, y mezclen y entiendan muy bien pues esta cuestión, y el maestro Hilarión dice que incluso personas que no son espirituales ayudan más al mundo que quienes lo son. Terrible dato, pero es cierto, porque finalmente allí se apoya, ¿verdad? Se apoya a causas que dan por lo menos confort al ser humano. Y espiritualmente, como sabemos, perdónenmelo, pero hay más paja que nada en la espiritualidad y en la religión y en las creencias interiores. Y miren dónde estamos. Entonces hay que encontrar la aguja en ese pajar, y eso solamente nos corresponde a nosotros poderlo descifrar y poderlo entender, y por eso es pieza clave, chicos y chicas, no crean nada, compruébenlo ustedes mismos, porque eso es científico para ustedes en su propia vida, donde ustedes tienen la propia comprobación y ciencia de lo que están viviendo. No es decir, ay, tal facilitador habla requete bonito, y luego cuando pasa las diapositivas salen fuegos artificiales y se ve requete padrísimo. No, por favor, es cómo esto es conmigo, cómo esto va conmigo, cómo yo entiendo esto. Y no le crean a nadie, a ningún facilitador, a ninguna persona que se cree espiritual, que les diga algo, nada. Ustedes vean, escuchen abiertamente, como escucharían una ponencia, una charla, un estudio como el día de hoy. Ustedes con oídos abiertos, con mente abierta, con autonomía, con libertad, prueben a ver esto cómo funciona, cómo opera en mi vida, cómo me funciona a mí. La misma oración científica, los decretos, vean cómo funcionan ustedes, y es una evaluación consistente en la cual uno debe de vivir. Uno debe de estar aquí, ahora sí, que por ciencia, por no decir que por conveniencia, que va haciendo lo mismo en cierto momento, ¿verdad? Sino porque vemos esa comprobación, y eso es justamente desde el retiro donde viene la oración científica, que es una oración comprobable. La oración científica es una oración con la cual compruebas tú aquello que has decretado, mentalizado, trabajado en tu interior.
Entonces ya vamos viendo, digámoslo así, con toda esta enseñanza de Creta del día de hoy, hemos visto que hay que separar muchas cosas, hay que tener un propósito noble dentro de nosotros, hay que tener este deseo, por supuesto, de vencer al minotauro de la personalidad, hay que ir con equilibrio, ¿verdad? Hay que ir con soltura, con equilibrio, cuidando las aguas y por arriba el fuego. Son cuestiones, digámoslo así, que si nosotros aprendemos a llevar nuestra vida como en Creta, con todos estos aspectos, nos va a ir muy bien cuando nosotros querramos comprobaciones. Es algo, por supuesto, que Jesús decía cuando se refería a los mansos que heredarán la tierra, porque heredar la tierra es ver manifestaciones, y vivir en mansedumbre es vivir con esta, pues no quisiera llamarle, pero sí es un desapasionamiento o un equilibrio o una posibilidad de liberarnos de muchos aspectos que están allí, ¿verdad? Entonces, allí lo tienen. El retiro de Creta es donde está la llama de la verdad, traída desde la Atlántida por el maestro. Es justamente el jerarca del templo de la ciencia y la curación. Todo el tiempo él está operando allí para que todo el mundo tenga ciencia, tenga curación. Por supuesto, ahora están trabajando a marchas forzadas junto con todos los médicos sanadores, gente que está en ese propósito. Ellos, es muy importante, por supuesto, enviarles esta actividad del rayo verde y este pensamiento y este sentimiento. Muy interesante la historia de Hilarión. Sucede que Jesús, después de que la historia de Hilarión es la historia de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un perseguidor de los cristianos y los apóstoles eran su especialidad, pa pronto, ¿verdad? Era docto en la ley judaica, era prácticamente, tenía ciudadanía romana, tenía todo el poder para hacer lo que él quisiera y pertenecía a una clase bastante alta y sabía leer, escribir. Entonces cuando él veía a los apóstoles decía, lancheros, pescadores. Hasta que un día en el camino de Damasco, persiguiéndolos justamente a estos cristianos, cae y recibe como un rayo de luz, queda ciego y en una visión ve al maestro. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y le da las claves, dice, ve a tal población, a tal lugar, pregunta por tal persona y él te va a curar. Por supuesto, un cristiano. Le devuelven la vista después de esa situación, y perder la vista, por supuesto, quiere decir interiormente perder la visión espiritual. Y entonces Jesús le devuelve la vista. Y él comienza con esta recapitulación, por supuesto, para acabar con todo esto que podríamos llamarle incluso pues el laberinto del minotauro de Pablo, que es la personalidad, ¿verdad? Creer como yo soy docto, como yo sí tengo ciudadanía, como yo sí sé leer, como yo me sé la ley de acá a acá, y ellos son unos lancheros, pues yo soy más espiritual. Y entonces él tuvo que aprender la enseñanza de Jesús por medio de los apóstoles. Imagínense qué golpe, pues alegua la personalidad sin lugar a dudas. Y número 2, él recapitula, pero en el camino, cuando la Madre María toma el grial y todo el ropaje santo de Jesús y todo eso, y empieza una peregrinación para dejar asentamiento espiritual en cada uno de esos sitios, Pablo acompaña a María a Creta. Y allí Jesús resucitado le enseña a Pablo la curación. Toda esa enseñanza el maestro Hilarión la tiene y la ha dejado escrita en un manual que se llama el Manual de Curación, que es la enseñanza que Jesús le dio a Pablo en ese tiempo en Creta. Entonces, no obstante, el maestro Hilarión también vivió en Creta como el gran sumo sacerdote de Creta. Entonces, más aún, ¿verdad? O sea, tiene bastante asentamiento allí y pues ya no se habla más, pero hay una cuestión donde viene este santo San Hilarión, que es de donde él ya recibe este nombre, digámoslo así, que tiene una vida también en esta zona de Turquía, Grecia, prácticamente lleva todo ese trabajito
como ermitaño, pero con mucho sazón, por así decirle, ¿verdad? Entonces, el patrón electrónico de el templo de Knossos es estos dos cuernitos, que ya les dije que son antenas receptoras. Entonces, esas antenas receptoras son las que se encuentran en todo el templo de Knossos. Exactamente. Entonces, el maestro Hilarión, por supuesto, ese es uno de los patrones electrónicos del templo de la verdad, del maestro Hilarión también allí, ¿verdad? Por supuesto, ya lo tienen. Son antenas receptoras de energía divina, las dos conducen la energía al salón del trono de Knossos, donde trabajaba el maestro Hilarión como sumo sacerdote. En esta foto, por supuesto, en esta imagen, en esta lámina, se presenta al maestro Hilarión como también él fue un gran sacerdote de Egipto. Esta vida del maestro Hilarión en Egipto la van a encontrar en un libro que se llama El idilio del loto blanco, me parece. Ahorita les digo el autor, pero me parece que sí, no quiero mentirles, pero busquen El idilio del loto blanco, es o de Annie Besant o de Alice Bailey, de alguna de ellas. Y muestra la historia de Sensa, la historia de un iniciado que nace en Egipto. Los sacerdotes de Egipto notan que tiene cualidades, pero lo quieren empezar a utilizar a ese sacerdote, digámoslo así, Nobel, con todas sus cualidades, clarovidencia, muchísimas, para hacer el mal y trabajar con entidades siniestras. Entonces es una historia así de serie de Netflix, yo creo que ya pronto va a salir. Cuando acabe Luis Miguel, ¿verdad? Es la que decía. Pero que al final Sensa es el que acaba con el sacerdocio podrido de Egipto. Entonces pierde esa historia tremendísima, por supuesto. El maestro del maestro Hilarión, Jesús, en este caso, y él habla que su maestro es el Elohim Vista. Entonces, por supuesto, hace sentido todo eso. No acabando allí, Pablo de Tarso dejó una escuela de santos prácticamente de Creta. Y entonces ahí él instruyó gente y él siguió predicando por todos lados, pero es muy curioso que hay muchísimos santos en Creta que son de esa escuela que dejó Pablo de Tarso inicialmente. Entonces, por supuesto, ya lo ven allí, tremendísimo. La señora Minoica, ya lo vimos, ¿verdad? Es la guardiana silenciosa y es sacerdotisa del rayo violeta y del rayo verde. Y Knossos quiere decir sabiduría. Sabiduría quiere decir, justamente cuando hablamos del templo de la verdad del maestro Hilarión, hablamos del templo de la sabiduría, porque la verdad es la sabiduría. La verdad es el saber. Y esto es muy importante, por eso nosotros no tenemos que andarle creyendo nada a nadie, en ningún ámbito, Por supuesto, estamos hablando de un ámbito interior, pero ni político, ni social, ni económico, ni académico, ni nada. Todo eso está para que nosotros observemos atentos. Por supuesto, ese es nuestro trabajo, observar. Pero con base en eso nosotros vamos a desarrollar la sabiduría, que es muy importante y es ahí donde se encuentra la verdad de las cosas. Ahí está, ¿verdad? La doble H es el pensamiento forma del templo de la verdad. Ya lo vimos, entonces son los cuernos, digámoslo así, y la doble hacha que nos ayuda a cortar las ataduras del plano físico y del plano astral. Entonces, para eso vamos a realizar también el servicio del rayo verde al finalizar, que viene bastantes decretos para vincular el alma y para cortar cualquier cosa del camino que obstaculice. Entonces, allí está nuevamente del Museo de Heraclión, que es el museo de Creta, donde ustedes pueden ver todo esto. Sí, Vero. Es cierto.
Bueno, acuérdate que los suizos prácticamente dentro de Europa y todas esas civilizaciones adoraban o prácticamente vivían con la reminiscencia de la cultura griega de la mano. Entonces, prácticamente para ellos, por supuesto, por ejemplo, Hércules tiene su retiro en Suiza, pero Hércules sabemos que vivió en Grecia, ¿no? Si podemos verlo dentro de un territorio específico. Entonces, hay unas cuestiones donde ya esos son como extensiones para nuestros días de todo ello, pero por supuesto son, como dijéramos aquí, pues son vírgenes que van teniendo nuevas acepciones y sincretismos y demás, sí, justamente con la señora que se encuentra en Suiza, ¿verdad? Ahí en el lago Constance, en el retiro de Hércules. Entonces, esta es la clave, ¿verdad? El culto a la verdad. Si vamos nosotros a tener una religión, que sea la verdad, que sea el observar las cosas y darnos cuenta de las cosas como son. Ya lo vimos, ¿verdad? No por creencias, no por imaginaciones, no por lo que me dijeron, lo que sentí, nada, sino por comprobación verídica de todo eso. Y eso es de lo que se trata metafísica hoy por hoy, de la espiritualidad científica, que se trata que sea visible y tangible físicamente todo eso que vemos. Chicos, eso existe. La metafísica, por supuesto, existe, pero nosotros tenemos que ver cómo se manifiesta físicamente y eso es clave, crucial y demás. Y eso yo quiero que ustedes lo vivan, yo quiero que ustedes lo sientan, lo vean y que ustedes sean del culto de la verdad, o sea, de seres del rayo verde de la ciencia, del entendimiento, de que ustedes puedan ver y tener ese contacto directo con estas cuestiones. Y eso, por supuesto, les va a dar a ustedes más y más y más y más, y los va a ir, por supuesto, nutriendo y fortaleciendo hasta que puedan vencer, en este caso, al Minotauro de su propia existencia. Y la clave, si no hay realización, no hay espiritualidad. Eso es así, es muy importante, por supuesto, estudiar. Yo creo que eso es lo más importante hoy por hoy que estamos. Pero nosotros debemos de darnos el tiempo para vivenciar. Y para vivenciar algo uno necesita tiempo, espacio, práctica, dirección, ¿verdad? Con todas estas claves que vamos viendo, vamos nosotros entendiendo. Y allí es donde posiblemente, y digo posiblemente, pueda haber una persona o un facilitador o una que nosotros digamos, ¿sabes qué? He comprobado todo lo que ha dicho esta persona y entonces yo lo hago conscientemente todo eso. Y puedes, en este caso, Connie Méndez, ¿no? Por decirlo, en este caso, y si tú todo lo que dice Connie Méndez allí lo has visto y demás, ya, yo creo en Connie Méndez. Y si lo dice Connie, ya, palabra del Señor. Pero es una convicción interna personal, etcétera, que no es nada más porque sí, o sea, tú no puedes creerle a cualquier persona que te dice que hace, que esto, que el otro. Al contrario, uno tiene que tener, en este caso, conciencia. Y aquí tiene otra imagen del maestro Hilarión. Por cierto, el maestro Hilarión siempre anda a la moda, con los peinados de moda. Por eso ustedes lo van a ver que cada vez lo van a ver distinto. Pero a él le encanta todo lo último, le encantan las nuevas tecnologías, los nuevos trajes, los nuevos estilos, los nuevos peinados, los cortes de cabello. Y si ustedes van a Creta, van a encontrar que toda la gente en Creta es así. Traen el último peinado, todos con su corte de cabello, todos bellos, todos jóvenes. Allí parece que viven todos en esa conciencia y demás. Y por supuesto, por eso, ¿verdad? Que bueno, si ustedes quieren vivir en Creta, pueden hacerlo. La alegría. En el teatro de Knossos no se presentaban tragedias. Qué curioso, ¿verdad? Cuando eso es el mero mole, ¿verdad? De la antigua Grecia,
Allí no. ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo de la distracción para los seres humanos siempre debe ser la alegría. Entonces allí viene, ¿verdad?, este punto. Si no te da alegría, no lo veas, no lo sigas, no estés allí. Si te quedas así todo traumatizado después de ver tu serie del Netflix, no la veas. Entonces, es así, uno debe de saber qué quiere ver, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver cosas que me den risa, comedia y demás. Mande, Berito. Ah, te sale un grano en la lengua tú. Chupa limón tú, Berito. Edicto de Creta. Muy bien, aquí viene este tema. Ya con todo lo anterior visto, vamos a ver las claves de cómo se vive en Creta, a ver si quieren checar esto. Número 1, despertarse a primera hora con la mente lúcida y sentidos alertas para aprendizaje. ¿Cuál es la primera hora? Cuando despunta el sol. Ya prácticamente ustedes pueden saber ya con aplicaciones y todo eso a qué hora va a salir el sol. Y si no, en México no hay pierde, 7:30. En México todo el año siempre es a 7:30. Y ya, ¿verdad? Con la mente lúcida y listos para aprender. Qué interesante. El aprendizaje como principal asunto de nuestra vida. Entonces es el momento. En lugar de ponerse ahí a ver noticias, etcétera, es momento para estudiar, escuchar un audio, leer, trabajar nuestro tema que vayamos a estudiar, en fin. Número 2, vivir en actitud observante de la verdad que palpita en el ser humano y todo lo existente. Por supuesto en la vida, primero en la de nosotros y alrededor. 3, ser sensible a la sabiduría de la naturaleza. Muy importante el contacto con la naturaleza. Es momento de que se vayan a los viveros a comprarse sus cactus, si no ven plantas en su casa, cuidar, en este caso a sus animalitos de la naturaleza que tengan, sus plantitas, hagan lo posible por entrar cada vez más en contacto con este reino elemental y de la vida, porque allí por supuesto está Dios también. Número 3, ser sensible a la sabiduría de la naturaleza. 4, contar con la verdad científica y no opiniones ilusorias. O sea, perdónenmelo, pero todo lo que dice una persona es opinión. Y eso debemos de tomarlo así como tal. Son opiniones, no son la verdad. Entonces, cuando alguien les diga algo, es una opinión. Eso, por supuesto, es la clave, ¿verdad? Mi escuela es del periodismo y entonces en el periodismo nos dicen, si alguien dice que está lloviendo, tú no vas y lo escribes en el diario. Tú vas, sacas la mano, sales allí, te mueves y ves si sí está lloviendo. No, eso no es la verdad, porque una persona nos diga que la pintura sabe a yogurt, ¿la vas a chupar? Pues no, ¿verdad? Bueno, a lo mejor y sí, para que digas luego que no. Berito, ¿verdad? Si dicen, ya, violan, ¿tú vas a ir a comprobarlo? Dependiendo, ¿verdad? Tú sí eres del rayo verde, Berito. Luego, utilizar la música como medio de educación, curación, embellecedor, pacificador, fraternizador, sensibilizador y despertador. O sea, la música para todo. La música que nos acompañe siempre, ¿verdad? Es muy importante la música en nuestras vidas. Estar musicalmente cubiertos nos mantiene sanos, nos mantiene bien, nos mantiene felices. Número 7, alimentarse energéticamente ingiriendo sustancias vivas vegetales sin la ingestión de cadáveres. O sea, allí, por supuesto, preservar la vida de los seres animales y en este caso, entre más verde y vivo el vegetal, pues mejor, ¿verdad? Número 8, usar vestimenta de colores claros y naturales con modelos que embellezcan la forma humana. Muy importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo anda la gente en Creta? Bellos y bellas, ¿verdad? Esos bellos y bellas, Berito. Edicto de Creta. Número 9, descubrir qué representan los dioses como personificaciones de energías inteligentes. O sea, eso es así.
Tú tienes que comprobar a cada uno de los maestros. Por ahí hay láminas de los maestros. Tú a la lámina del maestro la pones en la cabecera y tu presencia yo soy enfrente. Y ves qué tipo de vivencias tienes con cada maestro que tú pones allí. Es como si tú te respaldara ese maestro y su energía y sus vivencias vienen a ti. Entonces es una fórmula que no me crean. Ustedes, si quieren comprobarla, adelante. Número 10, seguir el hilo de Ariadna en el laberinto de la vida y descubrir la verdad en cada cosa. Por supuesto, el alma, la enseñanza. 11, no volar con las alas de cera que se derriten a la luz de la verdad. 12, que el toro de la personalidad del laberinto del Minotauro abre el ojo para abolir el yo personal. Ahí está, ¿verdad? El 13, no esperar a que se digan las cosas para poder saber, sino que la sabiduría nosotros investiguemos y la encontremos dentro de nosotros. 14, mantener el cuerpo limpio y ungido con los aceites de la consagración, oliendo rico siempre. 15, adoración y silencio en el templo físico y de la vida evocando al ser real. Y 16, reconocer que la única religión es la verdad. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Como lo retomó Madame Blavatsky en la Teosofía, Sociedad Teosófica, ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Todo clarito. Muy bien, sí. Arriba del alma, ese es el alma. Sí, Arriba, el espíritu. es Este es, digámoslo así, el verbo de la creación, el sagrado Om o el yo soy, que es justamente algo que todos poseemos también, y por eso nosotros, decretando el yo soy, nos conectamos con esa presencia yo soy. Entonces todo lo que tú digas diciendo el nombre del espíritu, que es yo soy, se va a cumplir. Y por eso es importante eso, impulsarlo en nuestra vida como un reconocimiento de la verdad. O sea, básico y lo más fácil que nos dicen los maestros, la prosperidad. La prosperidad es lo más fácil de realizar porque es lo más fácil de reconocer. Ustedes en este momento tienen prosperidad, aunque no la estén reconociendo. Esa prosperidad está en el latido ilimitado del corazón. ¿Se para en algún momento? Sigue dándoles y dándoles y dándoles. Entonces su vida, en este caso, es provisión. Ustedes tienen una provisión de vida. Si ustedes pudieran conectar y sentir esa provisión y ese latido de la vida y cómo está proveyéndoles en este momento, ustedes se sentirían las personas más prósperas del mundo, porque se volverían una con esa prosperidad. Y entonces podrían decir conciencia y causa, yo soy prosperidad. ¿Cómo es? Yo soy prosperidad. Gracias, Padre. Y entonces estarían ustedes reclamando y reconociendo una verdad que les pertenece en sí por ser hijos de ese yo soy. Estarían diciendo la verdad, estarían conscientes y estarían en un reconocimiento, y solamente la prosperidad vendría a ustedes ya. Y de hecho eso ya está ocurriendo. Entonces así, ustedes tienen que encontrar en todo su sistema dónde se encuentran los 7 rayos, dónde está la salud para poder yo encontrar la verdad de la salud dentro de mí y decir, yo soy salud. Estoy respirando, mi corazón está latiendo, yo soy salud, yo soy vida, yo soy alegría. ¿Cómo encontrar la alegría, Berito? Uy, ¿verdad? Te empiezas a tocar tus partecitas del cuerpo y ya. Yo soy alegría, ¿verdad? Aquí en las cosquillas, Berito. Te da cosquillas. ¿Qué más? Todo lo pueden encontrar, pero por eso hay que uno empezar a observar dónde están, digámoslo así, los puntos de la verdad dentro de uno mismo. Entonces eso es un trabajo personal, ¿verdad? Aunque a alguien puedes darle ayuda también, ¿verdad? Pregunta mágica del día de hoy. ¿Listos?
ordene la ruta del sol, ¿verdad? Culturalmente hablando. El número 1 es Creta, el número 2 es Egipto, el número 3 es Grecia y el número 4 es Roma. Piensen. ¿Cuál es el número 1? Pero no aparece allí. Ordenen con los que están, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el orden? No, números, denme números. 2, luego. Luego. ¿Cómo? Bueno, piénsenlo en sus casas, por favor. ¿Se van a poner así frente a la pared? Meditando, por favor. Muy bien, pues con eso terminamos la charla del día de hoy. Esto lo vamos a dejar ahí el video también en YouTube para que pongan ahí la ruta correcta. No le copien a Sofi, por favor. Más información en Grecia Iniciática de Rubén Cedeño. Y bueno, vamos a cerrar, si les parece bien, con la práctica de la provisión y vamos a hacer el servicio del rayo verde, si les parece bien. Vamos a tomar el donativo que querramos brindar para estas actividades. Ya saben que esto es libre, voluntario, y vamos a hacerle un decreto de prosperidad, si les parece bien. Vamos a colocar este donativo a la altura de nuestro corazón y podemos decir, en el nombre de mi presencia divina, el gran yo soy, yo reconozco la verdad y yo soy prosperidad. La prosperidad que me libera mentalmente, emocionalmente, físicamente y vitalmente. Gracias, Padre, porque todo viene a mí ilimitadamente, con gran facilidad y con gran felicidad, porque asimismo yo lo brindo ahora. Gracias, Padre. Muy bien, hay unas bolsitas que pueden hacer llegar ahí para que puedan tener esa oportunidad de hacer su donación. Y si les parece bien, vamos a finalizar con los decretos del quinto rayo verde del libro de servicios de Rubén Cedeño. Hay una parte de guía que me corresponde y hay una parte de grupo en la cual nos acompasamos. Si vamos muy rápido, nos echamos tantito para atrás. Si vamos muy lento, para que suene como una sola voz va a ser importante. Yo soy el quinto rayo verde, revelador del camino, que hace ver lo que desciende a la muerte o asciende a la luz. Yo soy el quinto rayo verde que solo hace declaraciones estrictamente exactas. Yo soy el quinto rayo verde de la rectitud. Yo soy el quinto rayo verde del intelecto agudo. Yo soy el quinto rayo verde de la ciencia, la tecnología y la investigación. El revelador de la verdad me hace ver la realidad. El gran divino vinculador me une a mi eterna realidad.
El triple pensador piensa por mi cuerpo, mis emociones y mi mente, uniéndolas al alma una. La nube sobre la cumbre de la montaña se descorre y revela la verdad. El precipitado de la cruz detiene la cruz mutable, se establece la cruz fija y me asciende la cruz cardinal. El portal de la mente de Dios se abre ante mi presencia. El guardián del portal abre la puerta franca, me da paso y sigo arriba y adelante. La espada divisoria corta y me separa de la mentira. El aventador de la maleza me limpia el camino. El quinto gran juez está presente. La rosa de Dios alivia los agobios del camino. El celestial acude a mis ruegos y me lleva en las alas de su yugo. La energía iniciadora va indicándome el camino. El regidor del tercer cielo va conmigo. El custodio del secreto lo revela. El amado de los jefes del río, el maestro de los hierofantes me toma de la mano y se transforma en mi guía. Yo soy la divina y todopoderosa presencia de Dios, invocando al jerarca del templo del quinto rayo de la verdad, vinculación, la ciencia y la verdad, el amado maestro Hilarión, al Dios de la medicina, el salutífero señor Asclepio, y a todos los radiantes seres del rayo de la ciencia, la verdad, la salud, la curación y la consagración, para que vengan, con sus cuerpos mentales superiores, búdicos, átmicos y sus divinos seres monádicos del fuego verde, enciendan, y hagan brillar el quinto rayo de la verdad, la gran vinculación, la ciencia, la vida y la curación en nuestros cuerpos físicos y etéricos, emocionales y mentales, en cada persona que se encuentre en este recinto sagrado y en toda la raza humana. Carguen de luz cada uno de nuestros electrones y los de toda la humanidad con la ciencia, consagración y salud de Dios. Océanos del quinto rayo verde, océanos del quinto rayo verde, océanos del quinto rayo verde. Bendigan, inunden con su radiación mi vida y el mundo. Yo soy aceptando ahora estas brillantes bendiciones en el hondo de mi corazón, colmando con la potencia irresistible de mi sol a mi alrededor, insuflando, aumentando, expandiendo y proyectando esta iluminación más allá de este lugar, por toda la ciudad, llegando a lo más recóndito, alumbrando a la humanidad. Amado Maestro Hilarión, bendito Señor Asclepio, Santo Cristo propio en mí y en todos los aquí presentes, te bendigo. Expándete. Propágate. Crece. Toma el control y el poder donde quiera que yo soy, demandando la acción de Dios, comandando mi vida, echando fuera lo que no es igual a su más pura perfección. Amado Maestro Hilarión y salutífero Señor Asclepio, amado Cristo mío, tome la dirección en mí y en este lugar donde estoy y vivo. Solo la luz del Cristo interno asume ahora mi control. Divina presencia de Dios, absorbe mi persona en este lugar y su alrededor. No hay fuerza ni comando más grande y poderoso que Dios en mi corazón. Poderoso círculo mágico de la vida, la verdad y la curación del quinto rayo verde de la magna presencia de Dios yo soy. Vincula, sana y consagra. Con tu coraza de luz incandescente de 7 cuerpos y planos de manifestación, donde quiera que vayas, solo haz resplandecer la perfección, la luz y radiación de lo que es Dios. Sagrado Espíritu Virginal, fulgurante mónada, magna presencia yo soy, te toca tu turno ahora, absorbe y controla mi vida donde quiera que voy. Nunca más otra energía que no sea vida divina volverá a tocar mi corazón. Nunca más otra inteligencia que no sea la ciencia divina volverá a tener razón. Nunca más otra pasión que no sea la consagración a Dios me pondrá en acción. Dios y solo Dios está ahora en el comando donde quiera que yo soy, sin dar lugar a otra acción. Dios y solo Dios está ahora en el comando donde quiera que yo soy, sin dar lugar a otra acción. Dios y solo Dios está ahora en el comando donde quiera que yo soy, sin dar lugar a otra acción. Poderosa radiación de los amados Hilarión, Asclepio y los santos seres de luz, Cristos radiantes de la humanidad, mónadas gloriosas y fulgurantes, cargadas de santidad,
iluminen mi vida, hagan todo radiante ya. Yo soy consagrando mi vida a la radiación del quinto rayo verde. No hay poder en el mundo más grande que el yo soy. Yo soy consagrando mi vida a la radiación del quinto rayo verde. No hay poder en el mundo más grande que el yo soy. Yo soy consagrando mi vida a la radiación del quinto rayo verde. No hay poder en el mundo más grande que el yo soy. Gracias, Padre, que así es.